bien, Fray Jesús. ¿Y actualmente qué labores desempeña? Bueno, actualmente me encuentro en nuestra comunidad del Centro de Estudios Agustiniano, Fray Andrés de Urdaneta, en Coacalco, y ahí estoy encargado de la pastoral educativa. También tengo la fortuna de acompañar a algunas personas en su duelo, en cuanto tienen alguna pérdida significativa, y realizo algunas otras tareas administrativas, como estar encargado de los talleres extracurriculares de nuestro colegio. Ok, muy bien, sin duda siempre al servicio de la comunidad. Mónica. Pues sí, entonces ahora sí ya vamos a poder entrar de lleno a nuestro tema. ¿Qué les parece, amigos? Recuerden el tema de hoy, penitencia cuaresmal en el pensamiento de San Agustín. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta, si se quieren poner en contacto con ustedes, estamos con gusto leyéndolos a través de Facebook. Por ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios. Pueden seguir la transmisión. Recuerden, estamos totalmente en vivo en diocesisdecuautitlán.org.mx, o también se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp al 55 70 07 24 89. Todas las preguntas, todas sus dudas, recuerden, son siempre bienvenidas. Perfecto, entonces, ¿qué le parece a Fray Jesús si entramos con nuestro tema? Perfecto, muy bien. Antes de entrar netamente con nuestro tema, quisiera aclarar que lo que voy a compartir esta mañana con ustedes, esta pequeña reflexión, yo la saqué de los sermones de San Agustín, precisamente sobre la Cuaresma, ¿no? Los sermones que él dirigía a su feligresía siendo obispo de Hipona. En particular, pues si alguien tiene la curiosidad, me basé en los sermones del 205 al 211a. Y bueno, de aquí vamos a sacar nuestra reflexión. Quisiera comenzar diciendo algo que todos los cristianos, especialmente los católicos, ya conocemos. La Cuaresma no es otra cosa que la preparación para la Pascua. Estos 40 días precisamente nos dan la pauta para poder celebrar mejor este gran acontecimiento en el cual el Hijo de Dios resucita y a través de su resurrección, de su pasión, muerte y resurrección, nos da la adopción filial. Si me lo permiten, quisiera decir este pequeño texto de uno de los sermones de San Agustín, que espero no se enojen los expertos en San Agustín, los agustinólogos, pero yo lo podría llamar un himno pascual de San Agustín acerca de la Pascua. Y lo cito. Dice así: al que desde la eternidad permanece igual al Padre, le hizo igual a nosotros por la mortalidad. Otorgó forma de siervo al Señor del mundo, de modo que el pan sintió hambre, la saciedad sed, la fortaleza se hizo débil, la salud fue herida y la vida murió. Y todo ello para saciar nuestra hambre, regar nuestra sequedad, consolar nuestra debilidad, extinguir la iniquidad e inflamar la caridad. El Creador es creado, el Señor sirve, el Redentor es vendido, quien exalta es humillado, quien resucita muere. ¿Hay mayor misericordia? Este texto en especial, al menos a mí me toca mucho, habla precisamente de eso que nosotros en la Iglesia Católica, en la teología, se conoce como kenosis. Este abajamiento de Dios, de manera particular de Dios Hijo, que toma completamente la condición humana para que una vez, con su pasión, muerte y resurrección, Él que se hizo hombre, a través de esta fase, nos permita a nosotros ser dioses, ser hijos de Dios, ser igual a Él. Esto es lo que celebramos realmente en la Pascua y esto es lo que le da sentido a la Cuaresma. Entonces, quisiera que precisamente tuviéramos siempre en nuestra penitencia cuaresmal, que es lo que vamos a hablar, este sentido de abajamiento. Decía Francisco al inicio de su pontificado, decía, hay que abajarnos para alzar al otro. Y es lo que hace Cristo, se abaja para podernos alzar a la condición de hijos adoptivos de Dios. Sin duda, bastante profunda esta reflexión y sobre todo esta invitación a esta penitencia, a vivir la Cuaresma de acuerdo a lo que es.
platicábamos hace algunos programas sobre el sentido, sobre el significado de la cuaresma. ¿Qué era? Hacíamos esa pregunta. ¿Qué es la cuaresma? Muchas personas lo siguen viendo como un tiempo solo, pues de pararse tal vez un ratito en la iglesia y hasta ahí. Pero no le dan ese sentido de penitencia, no le dan ese sentido a a estos 40 días de preparación. Y como lo mencionaba Fray Jesús, pues Jesús al final muere en la cruz por este gran proyecto de devolverle la dignidad al hombre. Sí, efectivamente, no solamente de devolverle su dignidad, sino de darnos una dignidad mucho mayor, que es la de ser hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Dios en Cristo, nuestro hermano. Entonces, bien dicen que donde hubo pecado sobreabundó la gracia, ¿no? Y el pecado original nos permitió, o le permitió a Dios, ¿no? No solamente redimirnos, sino que en esa redención darnos una dignidad muchísimo mayor. Dice la Escritura, ¿no? Una dignidad poco mayor que los ángeles, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros encontramos esta alegría de nuestra festividad pascual. Bien, ¿qué nos tiene que decir sobre el ayuno? Bueno, antes de comenzar sobre esto, quisiera hacer una pequeña nota histórica. He tenido la oportunidad de convivir con cristianos de otras iglesias, en especial de iglesias recientes, ¿no? De iglesias nuevas que nacieron el siglo pasado o hace 2 siglos. En cambio, San Agustín, ya lo he comentado en algún otro momento, San Agustín vive entre el siglo III y el siglo IV. Ahí desempeña su ministerio. Y algo muy enriquecedor es que desde entonces ya se celebraba la Cuaresma. Algo que las iglesias modernas no tienen esa riqueza, digamos, litúrgica. Hago este señalamiento precisamente porque ya desde tiempo de San Agustín, en el siglo III, ya celebraba la Cuaresma. Y esta Cuaresma tiene mucho que ver, ¿no?, con la penitencia que se celebraba en el pueblo de Israel. Hay un texto que normalmente se lee en el miércoles de ceniza, cuando empieza la Cuaresma, que habla acerca del ayuno, de cuál es el ayuno que le agrada al Señor. Y el texto del profeta Isaías le reclama al pueblo de Dios precisamente que ellos hacen ayuno, pero no obstante les gusta hacer disputas, no obstante les gusta maltratar a sus empleados, no obstante les gusta llevar una vida no acorde con la misericordia de Dios. Esta cita, por si tienen la curiosidad, se encuentra en Isaías 58, 4, 5. Entonces, se pregunta, dice el Señor, este no es el ayuno que me agrada. Ustedes ayunan con la boca, pero no con las obras. Y desde aquí parte la reflexión agustiniana acerca del ayuno. El ayuno entonces se compone de dos realidades. Es una moneda con 2 caras. Por una parte encontramos el ayuno netamente material, ¿no? El dejar de comer algo, que más bien lo podríamos llamar abstinencia. Y por otra parte, un ayuno espiritual. Quisiera iniciar platicando acerca de este ayuno espiritual. ¿Qué significa este ayuno espiritual? Ya lo dice el texto, es dejar de reñir, es dejar de alabar a Dios con la boca, pero no con las acciones. En este caso, precisamente, San Agustín nos invita a ayunar con la humildad del corazón, dice en uno de sus homilías. Dice, ya que el ayuno sin misericordia de nada sirve a quien lo practica. Y es un texto que seguramente les tendrá la resonancia del texto de San Pablo, ¿no? Que le dice, aunque yo me dejara quemar vivo, ¿no? Si no tengo caridad, pues de nada sirve, ¿no? Aunque yo entregara mi riqueza a los pobres, si no tengo caridad, de nada sirve. Entonces, efectivamente, San Agustín retoma esa idea de San Pablo para decir, si no hay misericordia en el ayuno es absolutamente insalubre, ¿no? No es un ayuno que le agrade a Dios. Este es el acento espiritual que San Agustín pone acerca del ayuno. Por otra parte, San Agustín, siguiendo este texto, habla del ayuno corporal, el que normalmente nosotros practicamos, sea el miércoles de ceniza o los viernes de Cuaresma.
Y es muy curioso porque San Agustín, en aquel siglo, les digo en el siglo tercero y cuarto, se encuentra como pastor con exactamente las mismas dificultades que los pastores de ahora. A los cristianos nos es difícil hacer ayuno, hacer abstinencia. Y siempre como buscamos la manera de darle la vuelta, ¿no?, a este tipo de situaciones. Un ejemplo muy claro es que, bueno, pues tal vez no comemos carne los viernes, pero pues nos vamos a la mariscada, ¿no? O tal vez no comemos carne los viernes, pero el sábado siguiente, al día siguiente, pues hacemos una carne asada en la casa, ¿no? Y nos llenamos y nos aborazamos. San Agustín ya se encontraba con este problema. Y decía a sus feligreses algo muy simpático. Decía, hay quienes durante la cuaresma manifiestan ser más amantes de los placeres que de la piedad. Más que mortificar las antiguas pasiones, buscan nuevas. Es decir, la cuaresma, que debería ser un tiempo de mortificación, se convierte en un pretexto, ¿no?, dice San Agustín, para buscar nuevos placeres. Y dice San Agustín, no se trata de esto. Se trata, y aquí veremos dos cosas muy, muy, muy importantes. Por una parte, dice San Agustín, se trata de refrenar las pasiones. Este refrenar las pasiones para San Agustín es algo muy importante, porque en la medida en que nosotros podemos ser dueños de nosotros mismos, en la medida en que refrenamos las pasiones, en que refrenamos los apetitos, dice San Agustín, en esa misma medida podemos refrenar aquello que nos es ilícito. Si la carne, dice San Agustín, es domada en esas cosas que le son permitidas, más aún podrá domarse en aquellas cosas que no le son permitidas. Es pues, en este sentido, el ayuno corporal una herramienta para poder no caer fácilmente en la tentación. Y aquí San Agustín pone bastante énfasis, ¿no? El ayuno no existe nada más porque sí, es una herramienta precisamente para no caer en la tentación. Esta es una de las caras, digamos, de este ayuno corporal. La otra cara del ayuno corporal es algo que a mí me parece bastante interesante. Mucho de lo que ahora proclama o ha desarrollado lo que llamamos la teología de la liberación, ya San Agustín, ya en sus albores, ¿no?, ya lo manifestaba. Se pregunta San Agustín algo que me parece muy importante. Decía, ¿qué sucede si nosotros ayunamos, si nosotros nos abstenemos? ¿Qué pasa con eso que nosotros no consumimos? Decía él esa pregunta. ¿Hay algo más perverso que entregar a la custodia de la avaricia o que consuma la lujuria aplazada lo que se gastó de menos a causa de la abstinencia? Pregunta San Agustín, ¿aquello que nosotros nos ahorramos con la abstinencia, lo guardamos avariciosamente o lo consumimos después, ¿no?, dice San Agustín, en una lujuria aplazada? De este modo San Agustín pregunta, ¿qué hacemos con eso que nos sobra? Y dice San Agustín, aquello que nos sobra deberíamos de dárselo a los pobres. Igualmente Francisco, el Papa Francisco, no ajeno precisamente a esta realidad de la pobreza, a esta realidad que se sufre en América Latina en general, decía algo muy, muy interesante al inicio del pontificado. Decía, el alimento tirado a la basura es el alimento robado a los pobres. San Agustín, no obstante, en su pensamiento va un poco más lejos y dice, no es que el alimento que se tire es el que tengamos que dar a los pobres. Más bien, aquello que nos ahorramos, lo tenemos que dar a los pobres. Dice San Agustín, la mortificación voluntaria sirve de sustento para quien nada tiene. Quisiera compartir una experiencia que al menos a mí me marcó mucho. Cuando tuve la oportunidad cuando estaba en el noviciado, tuve la oportunidad de que nos visitara aquí en México uno de los mayores expertos en San Agustín, el padre Fray Nelo Cipriani, agustino también.
Y sus pláticas las estaba dando pues en una colonia, digamos, bienestante, ¿no? De la Ciudad de México. Y hablaba acerca de los dones de Dios. Cuando llegó la hora de las preguntas y las respuestas, una señora de estas copetonas, ¿no? Le preguntó algo muy simpático. Le dijo, entonces, ¿los pobres son pobres porque tienen menos dones? Y el padre pues se sacó, sí, ¿no? Fue como muy, una pregunta que lo sacó de sus cabales en el sentido en que no se le esperaba. Y su respuesta fue muy tajante, dijo, hay pobres porque los que tienen más no quieren compartir eso que tienen de sobra. Y es precisamente este es una de las enseñanzas de San Agustín. Aquello que nos sobra no tiene que ser guardado avariciosamente, como leíamos, como escuchábamos hace rato, ni tenemos que guardarlo para usufructarlo después. Aquello que nos sobra tenemos que darlo a los pobres. Y realmente, siendo conscientes, de alguna manera, todos tenemos un poquito que nos sobra. Nadie podría decir, no me sobra nada, ¿no? Creo que en ese sentido, Dios manifiesta siempre su providencia y siempre nos da algo que también nosotros podamos compartir con los demás. Muy bien, bastante interesante y bastante profunda esta reflexión, esta meditación que sin duda va muy bien para este tiempo de Cuaresma, realizar esta introspección, esta meditación totalmente personal. ¿Qué hacemos con esto? Como dice bien Fray Jesús, como lo señala, ¿qué hacemos con esto que nos sobra? Lo damos, nos lo quedamos, lo guardamos ahí incluso hasta que se nos eche a perder. Preferimos tirarlo a la basura que compartirlo. ¿Qué estamos haciendo? Se invita a esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo? Y recordar, ¿no? Retomar eso que dijo Fray Jesús, que no hay ayuno que valga si este no va acompañado de obras de misericordia. Es importante compartir. Y recordar, Fray, que hoy el ayuno ya no nada más es la abstinencia de carne, sino dejar de hacer, dejar de comer, dejar de ver cosas que a nosotros nos agradan. O sea, realmente ese ya debe de ser lo que le estamos ofreciendo al Señor. Lo dejamos muchas veces en, ok, como tú mencionabas, hoy no voy a comer carne, pero me voy a ir al festín, al buffet de mariscos, algo así. Y más sin embargo, a lo mejor todavía más importante es, ok, no hablar mal de las personas, dejar de hacer eso que nos gusta, dejar de ver eso que nos gusta, porque al final todo eso se lo estamos ofreciendo a Jesús. Sí, efectivamente, el ayuno no es una práctica que nació solamente porque sí. Si nosotros realmente encontramos el sentido del ayuno, pues vamos a ver lo enriquecedor que es, ¿no? Por una parte decía, nos ayuda en nuestra vida espiritual para poder fortalecer nuestro espíritu y que no sucumbamos a la tentación y precisamente como mencionabas, para eso sirve abstenernos de las cosas que nos gustan, ¿no? Algo muy curioso es que incluso San Agustín les decía a los casados, bueno, en tiempo de Cuaresma, pues no cumplan con el deber conyugal, ¿no? Absténganse también de eso, que ese tiempo sirva para la oración. Entonces, es como San Agustín nos enseña el sentido que realmente tiene el ayuno dentro de la Cuaresma. Pues muy bien, amigos, vamos a nuestra primera pausa. Muy interesante todo esto que nos está comentando Fray Jesús, pero como todo, pues tenemos que dar tiempo a nuestra pausa musical. Regresamos en un momentito, no se vayan. Hola amigos, estamos de vuelta aquí en su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo. En esta ocasión con el tema Penitencia Cuaresmal en el Pensamiento de San Agustín con nuestro invitado especial, Fray Jesús Sánchez. Antes de retomar en lo que nos quedamos, quisiera enviar saludos a Alejandro Montes, Ángeles Carreón, Carmen Magaña, Antonio Trejo, Lupita Rosas, Griselda Torres, Jos Val, Guadalupe Alvarado. Muchas gracias a todos por estarnos escuchando y por mantenerse con nosotros.
Fray, ¿usted quiere mandar algún saludo? ¿Quiere Sí. aprovechar? Sí, por favor. Quisiera mandar un saludo primeramente a mi comunidad del Centro de Estudios Agustinianos, Fray Enderti Urdaneta. No solamente a mi comunidad, a los profesores, a los directivos y a toda la gente que nos hace el favor de día a día con su esfuerzo crear esta comunidad del CEAFADU. Así es, saludos a todos ellos. Reciban un cordial y afectuoso saludo desde Radio San Juan Diego. ¿Les parece si continuamos? Claro que sí, estábamos en ayuno. Nos platicabas, Fray, de lo importante que es no nada más hacerlo o por cumplir, sino realmente acompañarlo de reflexión y de compromiso. Sí, efectivamente, platicábamos cuáles son los objetivos del ayuno. Y veíamos que por una parte un objetivo es ad intra, que tiene que ver con nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Obviamente fortalecida con la gracia de Dios. Y por otro lado, el ayuno y la abstinencia tendrían que pasar ad extra, es decir, tendrían que tener una consonancia en la realidad que nos rodea. En este caso, especialmente con los pobres, que aquello que nosotros no consumimos sea donado a los pobres. Es así como dimos este salto muy particular del ayuno a la limosna, ¿no? Cómo el ayuno tiene que servir a la limosna. Y justamente para hablar de la limosna, también San Agustín reflexiona sobre la limosna. Y para San Agustín, la limosna, igual que el ayuno, tiene dos facetas. Una faceta que podríamos llamar material y otra faceta igual que podríamos llamar espiritual. San Agustín precisamente parte su reflexión de la limosna sobre un texto lucano, el capítulo 6, versículo 37b y 38a, que dice así: perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Si nos damos cuenta, en esta exhortación que nos hace el Señor, nos pide dos cosas. Por una parte nos pide dar y por otra parte nos pide perdonar. Son las dos facetas de esta limosna. La limosna, decía, material y la limosna espiritual. Pero vayamos por partes. Decíamos que la limosna material tiene que ver con ayudar a los pobres. Y San Agustín, precisamente en esta reflexión, le dice a sus feligreses: la mente cristiana advierte que es una especie de robo no dar al necesitado lo que le sobra. Muy interesante, porque San Agustín ya equipara el no dar limosna con lo que nos sobra al robo, ¿no? Y bueno, sabemos que robar es una cosa grave, tan grave que incluso está en los mandamientos: no robarás. Y para San Agustín, precisamente, el tener de más, el vivir en una vida superflua, el vivir en una vida de vanidad, afecta directamente a aquellos que tienen de menos, porque la avaricia, la vanidad no permiten que nosotros donemos aquello que nos sobra. San Agustín en este sentido es muy, muy tajante, ¿no? Y si nos damos cuenta del pensamiento de San Agustín, en específico, por ejemplo, de la regla de San Agustín, que es la que vivimos los agustinos y otras tantas familias religiosas, él está completamente en contra de la propiedad privada dentro de sus comunidades, porque genera precisamente esta injusticia. Unos tienen más y otros tienen menos. En cambio, le dice a los cristianos, digamos que no son religiosos de a pie, sean generosos con aquello que les sobra. San Agustín invita, nos dice: no despreciemos a nuestro Dios necesitado en la persona del pobre. San Agustín no equipara al pobre con Dios, ni a Dios con el pobre. Eso quiero que quede muy claro, ¿no? Algo que se le tachaba mucho a la teología de la liberación. Pero sí San Agustín dice que Dios se manifiesta en la persona del pobre y que a través de la persona del pobre nosotros ayudamos a Dios. Esta equiparación, no igualdad, nos hace entender que si para encontrar a Dios, y ya lo veíamos en los últimos documentos de la Iglesia, el pobre es uno de esos lugares en los que encontramos a Dios. Aparte de encontrarlo en las Escrituras, en la liturgia, en la comunidad, en nuestra conciencia,
también en la persona del pobre encontramos a Dios. Y bueno, vuelvo a repetir, tal vez sea muy insistente en esto, pero ya San Agustín ya lo decía en el siglo III, en el siglo IV. Es algo que revela cuán actual, cuán constante, cuán siempre fresco es el pensamiento de San Agustín. Quisiera pues pasar a la siguiente parte, a la otra cara de esta limosna espiritual. Hay una, dicen en latín, una condictio sine qua non, ¿no? Hay una condición sin la cual no puede hacerse la limosna. Y esta condición es la humildad. San Agustín precisamente dice que en nada aprovecha ninguna obra de caridad si no se hace con sencillez de corazón. Dice San Agustín a sus fieles, que nadie se goce en su generosidad, que nadie goce en su generosidad cualquier obra de caridad, de modo que pierda la humildad. Aquí, la verdad es que una de la manera en cómo San Agustín ejemplifica, a mi parecer, de una manera muy, muy clara, eso que nos quiere decir, es en su regla. En su regla, precisamente, él le dice a sus monjes, ¿no? A todos los religiosos que seguimos la regla de San Agustín, dice, ¿qué aprovecha distribuir las riquezas en beneficio de los pobres y hacerse pobre? Si el alma desdichada, al despreciar estas riquezas, se hace más soberbia que lo fuera poseyéndolas. San Agustín pone mucho hincapié en la humildad con que se deben de hacer las cosas. Dice, ¿de qué nos sirve entregar nuestras riquezas si nos vamos a volver soberbios? No sirve absolutamente de nada. Entonces, precisamente, San Agustín pone énfasis en esta humildad con la cual nosotros debemos de hacer nuestras obras de caridad, ¿no? Incluso, en Facebook, en las redes sociales, ¿no? Hay hasta memes en los que le están dando a alguien limosna, pero se están tomando la foto. Es eso, ¿no? Si lo estás dando, dalo porque te nace, porque quieres, porque estás ayudando, pero no por presunción. Sí, efectivamente, dices algo muy, muy, muy curioso, ¿no? Precisamente el Evangelio nos narra aquella parte de los fariseos, ¿no? Que les gustaba orar en las plazas para que la gente los viera. Y dice el Señor, bueno, ellos ya tienen su recompensa, porque no buscan realmente orar, lo que buscan es que la gente los vea y los alabe y les digan maestros, ¿no? Hay gente que le gusta sentarse en los primeros lugares en la sinagoga, y no es que vayan a la sinagoga por encontrarse con el Señor, sino como la entrada a la sinagoga era por enfrente, ¿no? A comparación de otras iglesias, pues los que iban entrando pasaban por los lugares de los que ya estaban ahí. Entonces, obviamente, los que ya estaban ahí, pues tenían que ser saludados por todos, ¿no? Y que se dieran cuenta que estaban en la sinagoga. Entonces, dice el Señor, estos ya tienen su recompensa. Y dice el Evangelio algo aún más tajante, dice, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Y dices muy bien, ¿no? Si nosotros estamos conscientes que vamos a encontrar a Dios en el pobre, pues aprovechemos ese momento para estar con Dios a solas, ¿no? Efectivamente, que solamente sepa Dios, ¿no? Que ve lo oculto, dice el texto, el bien que estamos haciendo. Y recordar que al final de cuentas, nada de lo que tenemos es nuestro, ¿no? Sino que son los dones que Dios nos da, y que lo único que nosotros hacemos es poner nuestra voluntad al servicio de Dios para poder compartir estos dones que el mismo Dios nos da. Eso podemos considerar que son trampas que el mundo ofrece, ¿no? Aplazar el ayuno, aplazar el deseo. No me lo voy a comer ahorita, pero lo voy a guardar para después. Esta limosna para lucirme, son trampas que el mundo te ofrece, y que tal vez la intención, la idea pueda ser buena en un principio, pero al caer en esta trampa ya está totalmente viciado. Sí, efectivamente, San Agustín dice que la soberbia se insinúa en las obras buenas para que perezcan.
Y como puedes decir, o sea, al final podríamos tener al inicio la moción del Espíritu que nos dice, bueno, da limosna, ayuda a esto y al otro, y al final de cuentas la soberbia, la vanidad, nos hacen tomarnos la selfie, ¿no? Como decías, Mónica, y se pierde el sentido de lo que estamos haciendo. Si me lo permiten, quisiera pasar, igualmente hablando de la limosna, al tema de la limosna espiritual. Sí. Ya veíamos en el texto de Lucas que se nos piden dos cosas, ¿no? Dice, se nos pide dar, pero también se nos pide perdonar. Y aquí la verdad es que entramos en un tema muy, muy, muy espinoso. Por una parte, la pregunta sería, ¿cuánto nos cuesta perdonar? ¿No? El perdón, dice San Agustín, es una limosna de la que nadie se puede abstener. Es una limosna de la que nadie puede decir yo no puedo. ¿Por qué? Dice San Agustín, al igual, le dice a sus feligreses, tú eres una persona pobre que no tiene suficiente para dar limosna. Me puedes decir, si yo doy limosna, me quedo sin el sustento diario, ¿no? Como cuando se hace el presupuesto, no jalas la cobija de un lado, pero destapas del otro. Dice San Agustín, ok, está bien, tú me puedes decir que no tienes el dinero suficiente para dar limosna, recursos suficientes para dar limosna, pero nadie, absolutamente nadie, puede abstenerse de dar esta limosna espiritual. Les decía San Agustín a sus fieles, ¿qué decir de aquella otra obra de misericordia que no comporta sacar nada ni de la despensa ni de la cartera, sino solo extraer del corazón lo que empieza a ser más dañino si se queda que si sale fuera? Fíjense qué hermosa reflexión de San Agustín, algo que seguramente la psicología nos ayuda, ¿no? Sí. El perdón es una limosna que se da, pero sobre todo es una limosna que nos damos a nosotros mismos. Sacar de nuestro corazón las rencillas, los rencores, nos permite vivir en paz, nos permite poder disfrutar del presente, poder disfrutar de los dones que Dios nos da. Y dice San Agustín, es tan importante la limosna que incluso te hace más daño si se queda en tu corazón, que la limosna espiritual, el perdón, es más dañina si se queda en tu corazón que si lo sacas fuera. Les pregunta San Agustín a sus fieles, ¿hay cosa más necia que evitar al enemigo exterior y retener otro mucho peor en lo íntimo de las entrañas? Ese precisamente enemigo mucho peor que está en las entrañas es obviamente el rencor, ¿no? La falta de perdón. Y sí. Ese enemigo que paradójicamente nosotros mismos lo alimentamos, nosotros mismos les damos ese poder. Sí, efectivamente, tienes toda la razón. San Agustín precisamente les dice a sus fieles, ¿por qué no perdonan? Y dice que hay 3 razones por las que no perdonamos. Dice que es o por dejadez, por obstinación o por vergüenza. Que la vergüenza, dice San Agustín, no es otra cosa que una manera de soberbia. Por dejadez porque sabemos que tenemos algo contra un hermano o que un hermano tiene algo contra nosotros y decimos, bueno, luego le llamo, luego platico con él, luego le pido disculpas, ¿no? Y dejamos precisamente que esa rencilla se vuelva con el tiempo cada vez más grande. Bien lo decías, ¿no? Nosotros alimentamos esto. Y tal vez, tratando de ejemplificar, tal vez con un ejemplo absurdo, esta parte de alimentar el rencor, me recuerda la narración del Principito, ¿no? Que todos los días tenía que arrancar las semillas de los baobabs para que no se hicieran grandes y terminaran destruyendo el planeta. Algo muy similar sucede con el rencor, precisamente eso que decías. Lo vamos alimentando poco a poco y vamos dejando que esa semilla se convierta en un brote y ese brote en un arbusto y ese arbusto se puede convertir en un gran árbol que puede terminar, sin duda alguna, destruyendo nuestro corazón, nuestra vida espiritual. Así pues, San Agustín dice a sus fieles, ahora que ya se acerca el tiempo del perdón en el cual recordamos que Cristo nos perdonó,
que Cristo entregó hasta la última gota de su sangre por nosotros, imitemos a Cristo. Perdonemos, dice San Agustín. Es sumamente importante esta parte. Dice San Agustín, perdónense mutuamente como Dios les ha perdonado. Trayendo a colación la Escritura. Para San Agustín, esta parte de otorgar perdón, dice, es tan importante que se nos manda, dice, ¿cómo es posible que nosotros cristianos nos dejemos a perdonar si el mandamiento nos dice que tenemos que orar incluso por los enemigos? Para mí es algo sumamente, no sé, es una idea muy, muy fuerte, ¿no? Dice, si tienes que pedir incluso por tus enemigos, ¿cómo es posible que te atrevas a no perdonar? Dice, considerar el mal que encierra no perdonar al hermano arrepentido, cuando el precepto manda incluso perdonar, amar a los enemigos. Una reflexión que hace San Agustín sobre la falta de perdón dice, cuando nosotros no nos perdonamos, cuando no somos capaces de perdonar o de pedir perdón, lo único que hacemos es nos dividimos, ¿no? Nos separamos. Y dice, y entonces es cuando gana Satanás, ¿no? Cuando gana el diablo. Si recordemos la etimología de diablo, es precisamente el divisor, el que divide. Dice, entonces los cristianos divididos son aquellos a los que el diablo ya los venció. Y aparte, imagínate, pues qué vida tan triste deben de vivir, ¿no? Yo conozco a alguien que han pasado 20 años, 30 años y sigue echando en cara cosas que se le hicieron en determinado momento. Y pienso en esta persona y es tan triste porque está sola, sigue sin sentirse comprendida, sigue echando culpas a todo el mundo. Claro. Y pues no, ahí queda, ¿no? Y todo el tiempo desencajada, enojada y qué triste vida. Exactamente, fíjate, si recordamos que Dios nos quiere dar vida y nos quiere dar en abundancia, el vivir una vida así es una vida, digamos, de zombie, no es un muerto viviente. Sí. No es capaz de reconocer las gracias de Dios en su vida. Sé que el tiempo está por acabársenos, es una tristeza, habría mucho que decir sobre el pensamiento de San Agustín, solamente quiero traer a colación esta última parte de la oración. Adelante. Para San Agustín, el ayuno, del cual hablábamos al inicio, y la limosna son las dos alas de la oración. La oración es capaz de llegar a Dios gracias a estas dos alas. Obviamente, como cualquier ave, si solamente tiene una ala o la tiene mocha, ¿no?, le es difícil llegar a su lugar de destino. Lo mismo le pasa a la oración. Para que nuestras oraciones lleguen con fidelidad a la presencia de Dios, tenemos que ayunar, tenemos que abstenernos y también tenemos que hacer esta limosna, tanto material, pero sobre todo espiritual. Así es, sin duda, como bien dice Fray Jesús, es una pena que el tiempo se nos esté terminando. ¿Por qué? Porque sin duda este es un tema que da para mucha reflexión, que da para mucho examen de conciencia. Pero por otro lado, qué bueno que se nos está terminando, porque así podemos comprometer a Fray Jesús a que vuelva a venir y vuelva a platicar con nosotros. Bueno, para mí sería un gusto que pudiéramos compartir nuevamente esta cabina, estos micrófonos, esta reflexión y este pensamiento de San Agustín, que efectivamente es tan enriquecedor y que hoy por hoy está dando tanto a la Iglesia. Pues muchas gracias, amigos, por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos la siguiente programa. La siguiente semana. Este fue su programa Creer, Crear y Transformar en Cristo, con nuestro invitado especial, Fray Jesús Sánchez, de Comunidad Seafadu. Seafadu, exactamente. Y pues nos vemos, nos escuchamos. Cuídense mucho. Estuvo con ustedes Mónica Rubalcaba, José Ángel Alarcón Cos y nuestro invitado especial, Fray Jesús Sánchez. Y los esperamos la próxima ocasión. Gracias, cuídense. Hasta la próxima. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!